Hola a todos y bienvenidos a Enigmas Forenses. En este canal exploraremos el fascinante mundo de la psicología criminal, los crímenes más intrigantes y los misterios que han dejado huella en la historia. Aquí desentrañaremos las mentes de los criminales, analizaremos casos impactantes y discutiremos teorías que nos ayudarán a entender mejor el comportamiento humano. No olvidéis suscribiros y activar la campanita. Y ahora sí, comenzamos. En el vídeo de hoy nos sumergiremos en la oscura y fascinante historia de una de las figuras más enigmáticas de la historia, Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta. Preparaos para un viaje a través del tiempo donde la realidad y la leyenda se entrelazan. Elizabeth Bathory, o Erzsébet Bathory, nació en 1560 en el Reino de Hungría, en una familia noble. Desde joven mostró un gran interés por la belleza y la juventud, pero su vida daría un giro oscuro que la convertiría en una de las figuras más temidas de su época. A los 11 años fue prometida con su primo Ferenc Nadasdy, de 16 años. A diferencia de lo que era propio en la época, recibió una buena educación y su cultura sobrepasaba a la de la mayoría de los hombres de entonces. Era excepcional, hablaba perfectamente el húngaro, el latín y el alemán, mientras que la mayoría de los nobles húngaros no sabían ni deletrear ni escribir. Hasta el príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. A los 15 años, el 8 de mayo de 1575, se casó con Ferenc Nadasdy, que para entonces contaba con 20 años de edad. Se fueron a vivir al castillo de Katice en compañía de su suegra Úrsula y de otros miembros de la casa. El joven conde no estaba mucho por allí, la mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, lo que le mereció el apodo de Caballero Negro de Hungría, conocido con ese sobrenombre por su sadismo en la batalla. De hecho, existe un registro epistolar en el que Ferenc y Elizabeth intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes, lo cual era normal entre los nobles de la Europa del Este de la época. Las posesiones de esta pareja de nobles húngaros eran enormes y se requería además de férreo control sobre la población local de origen húngaro, rumano y eslovaco. Ferenc y Elizabeth apenas se veían, así que no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, que la condesa tuvo su primera hija, Ana. Y en los 9 años siguientes dio también a luz a Úrsula y Catalina y finalmente en 1598 alumbró a su único hijo varón, Pablo. El 4 de enero de 1604, Ferenc murió de súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a Elizabeth, que contaba con 44 años. Fue en este momento cuando, según los historiadores de la época, comenzó su descenso a la locura. Primeramente decidió echar a su suegra y su familia, con lo que solo quedaron en el castillo de Elizabeth ella misma y sus sirvientes. Esto dejó a Elizabeth en una situación peculiar, señora feudal de un importante condado de Transilvania, metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin ejército con el que proteger su poderío. Por la misma época, su primo, Gábor I Bathory, se convirtió en príncipe de Transilvania, con el apoyo económico de la riquísima Elizabeth. Gábor se metió pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas. Esto la ponía en peligro de ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. Viuda como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca. Y aquí es donde inicia la leyenda de la Condesa Sangrienta. Se dice que Elizabeth creía que al bañarse en la sangre de vírgenes la mantendría joven y hermosa. Esta creencia la llevó a cometer atrocidades inimaginables. Se le atribuyen cientos de asesinatos, lo que le valió el apodo de la Condesa Sangrienta. ¿Pero es todo esto verdad o simplemente una leyenda alimentada por el tiempo? Según el testimonio del conde palatino Jorge Zurzo, primo y enemigo de la condesa, nombrado investigador general por el rey, cuando su hueste llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610 no halló oposición, ni a nadie para recibirles. Lo primero que vieron fue una sirvienta en el cepo del patio, en estado agónico debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era una práctica corriente por la época, así que no les llamó la atención, pero al acceder al interior se encontraron una chica desangrada en el salón, y otra que aún estaba viva aunque le habían agujereado todo el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. De debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 muchachas más, y el diario de Isabel contaba día por día sus víctimas, con todo lujo de detalles, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de 6 años. Por todas partes había toneladas de ceniza y serrín, usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. La leyenda cuenta que en 1604, poco después de la muerte de su marido, una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelo, mientras estaba peinando,
lo que conllevó un fuerte bofetón de la condesa que hizo sangrar por la nariz a la doncella. Pero cuando la sangre salpicó la piel de Elizabeth, a esta le pareció que allá donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez y que siempre podría conservarse bella y joven de esta manera. Tras consultar a sus brujas, alquimistas y con la ayuda del mayordomo Zorco y la corpulenta Dorocía, desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron un barreño con su sangre. Elizabeth se bañó en la sangre, o al menos se embadurnó con ella, todo el cuerpo para recuperar la juventud. Durante los consiguientes años se dedicó a torturar a las jóvenes. Tanto fue así que en 1609, por la falta de sirvientas en la zona, como consecuencia de tantos crímenes que ya hacían desconfiar a la gente humilde, cometió el error que acabaría con ella. Utilizando sus contactos, comenzó a tomar a niñas y adolescentes de buenas familias para educarlas y que le hicieran compañía. Ahora las víctimas eran hijas de la aristocracia menor, por lo que sus muertes eran consideradas importantes. En 1610, Elizabeth fue arrestada y llevada a juicio. Los testimonios de sus sirvientes revelaron un oscuro secreto, torturas, asesinatos y rituales macabros. Sin embargo, muchos creen que las acusaciones fueron exageradas, impulsadas por rivalidades políticas y la misoginia de la época. Elizabeth se negó a declararse inocente o culpable, y no compareció acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí lo hicieron por la fuerza fueron sus colaboradores. El mayordomo testificó que en su presencia se había asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras, de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, pues los de las sirvientas carecían de importancia. En la sentencia todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. ¿Y cuál ha sido su legado? ¿Qué sabemos realmente del mito de la condesa sangrienta? Para comprender a Elizabeth Bathory hay que repasar el contexto histórico de su vida y sus leyendas. La leyenda habla de vampirismo y herejía, infundada sobre todo durante la era victoriana, cuna del romanticismo vampírico, el cual también se asoció al ancestro de la condesa, Vlad Tepes III, el conde Drácula. Transilvania se convirtió para la literatura en un lugar inhóspito, donde gobernaba el mal y la depravación. Más allá de los conceptos asociados a la fantasía, lo cierto es que hablamos de una mujer con poder y dinero, más que un rey, además de una formación versada en los idiomas y la literatura, rasgo no muy común en las mujeres de la época. La realidad es que Elizabeth Bathory sí cometió decenas de crímenes gracias a la impunidad de la aristocracia y su buena posición social. Hoy en día, dichos crímenes se pueden comparar con la manera de actuar de un asesino serial. La época y el conflicto bélico en el que se encontraba su país propició a Bathory una forma eficaz de dar rienda suelta a sus pulsiones violentas y sádicas, matando con métodos masculinos en un inicio para disciplinar a sus sirvientas y más tarde conformando su locura. Su buena posición no la salvó de un juicio que dictaminó que viviera los años que la quedaban emparedada en su torre. Y hasta aquí el vídeo de Crímenes de la Historia. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el siguiente enigma. Un saludo.